Tienen los principios generales de la Organización de Estados Americanos. Seguimos avanzando porque la democracia definitivamente es un proceso continuo, un proceso que no va a tener fin. Es un fin en sí mismo, es un objetivo que queremos alcanzar, pero la construcción de la democracia y la construcción de más derechos para más gente es un tema diario de trabajo de la Organización de Estados Americanos. Agradezco especialmente a Eladio por destacar la vigencia de la Organización de Estados Americanos. Hemos asumido los principales temas del continente. Es una organización relevante y tiene los instrumentos para defender la democracia y los derechos humanos. Y tiene los mecanismos que hacen válidos esos instrumentos. Aplicar esos mecanismos no es injerencia ni es intervención. Un error que escuché reiteradamente de parte de alguna delegación. Es muy clara la carta de la OEA. La carta de la OEA señala que los temas de jurisdicción, habla de los temas de jurisdicción interna, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Pero queda claro que la defensa de la democracia no es un tema exclusivamente de jurisdicción interna de los Estados, es un tema que tiene la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el compromiso de todos los Estados a aplicar los mecanismos para defenderla. Y la propia Carta Democrática es muy clara al respecto, cuando señala en el último considerando que dice que el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, o sea, es en plena consonancia con la misma. Quiere decir que acá no es intervención, estamos aplicando mecanismos que son los que defienden la democracia y defienden los derechos de la gente. De un pueblo que está sufriendo mucho, porque acá hay una dimensión humana. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Nuestro deber está donde está el preso político, donde está el reprimido, donde está el asesinado, donde está el torturado, donde está el abusado sexual, en calabozos de cualquier dictadura, de cualquier régimen cuya democracia no tiene las condiciones. Ahí tiene que estar la Organización de Estados Americanos. En el día de hoy es un día bueno para la organización, porque hemos estado ahí en esos lugares específicamente. Y quiero reconocer otra cosa más, que acá es muy importante. Acá tenemos un socio en todo este proceso, aparte de la presidencia, y es el secretario general adjunto, que definitivamente tiene un extraordinario valor como diplomático, como político y en la capacidad organizativa de la Asamblea General. Mi reconocimiento porque hemos trabajado juntos todo este tiempo y cada vez los resultados son mejores. Néstor. Muchísimas gracias, señor secretario general. Creo que es un poco tarde. Estamos sumamente agradecidos. Realmente lo que hacemos lo hacemos con el compromiso con la organización y realmente, secretario, tenemos un equipo fantástico de gente que han trabajado muy duro las últimas semanas, que no han dormido muy bien, pero lo hacemos por el compromiso con nuestra institución, con los 4 pilares, con lo que representa, pero más que todo por nuestra dedicación a servir a los pueblos de las Américas. Entonces, muchas gracias, se lo debemos a todo el equipo. Muchas gracias. Yo quisiera solamente agregar algo de lo que señalaba el secretario general, con respecto al concepto que hoy algunos señalan con respecto a la intervención. Cuando existen valores universales, reconocidos, tanto en la Carta de la Organización de Estados Americanos, como en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, tales como el respeto a las libertades fundamentales del hombre, el respeto a la libertad de expresión. Creo que son valores que no podemos cerrar los ojos cuando vemos que se violan, no se respetan en los países de nuestro continente. Y ese es un justificativo cuando se trata de señalar como una intervención en asuntos internos de un Estado. Y eso no es al contrario, es para preservar el derecho del pueblo, el derecho del ciudadano, el derecho a expresarse libremente, el derecho a elegir. Muchas veces también se piensa que las elecciones es el principal elemento en una democracia. Sí, es parte importante de la democracia,
un mandatario puede ser electo en elecciones transparentes, libres, pero con el ejercicio de sus funciones se legitima. Y es ahí también donde tenemos que poner el ojo permanentemente. Y para eso está la Organización de Estados Americanos, una organización que hoy tiene un rol importante en todos los procesos democráticos de nuestros países, y muy especialmente con las misiones electorales, quienes legitiman, controlan y, como yo digo, hasta huelen los votos si es necesario para confirmar un proceso democrático. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, tu nombre y el medio que representan, por favor. Gracias. Gustavo Alegrete, NTN 24. Dos preguntas. Procedimentalmente, ¿qué viene ahora después de la resolución de Venezuela? Y, secretario Almagro, usted lleva 2 años dejándose la piel en el tema de Venezuela, elevando la voz por encima de lo que ha sido habitual en otras secretarías generales. ¿Qué supone para usted personalmente la aprobación de una resolución con este lenguaje que usted ha venido utilizando y que hasta ahora no se había plasmado en una resolución de esta mayoría? Gracias. Gracias y un saludo especial para ti y tu medio. Procedimentalmente viene por adelante la obligación fundamental que surge de la resolución, y es la aplicación del artículo 21. Eso definitivamente tendrá su momento de discusión, de negociación diplomática, y las consideraciones de acciones diplomáticas que permitan la solución y la aplicación. El artículo 21 es muy claro, o sea, cuando en un país hay una ruptura del orden democrático, lo cual hay en Venezuela, y se han agotado las instancias diplomáticas, y consta que lo que usted dice, que hace 2 años que vengo insistiendo, son los 2 años en los cuales han habido permanentes gestiones diplomáticas, negociaciones, diálogos diversos para resolver la crisis venezolana. Cada vez la situación ha sido peor. Venezuela hoy es un país en caída libre. Debemos insistir también, porque es una prioridad fundamental, en la apertura del canal humanitario, porque la necesita el pueblo de Venezuela. Ese es un punto en el cual no podemos ser tolerantes o condescendientes con el régimen. Definitivamente tenemos que insistir en la apertura de ese canal humanitario. Tenemos la obligación de proteger a la gente. Las noticias de hoy, ustedes vieron probablemente la organización Codevida señalaba hoy los casos de muerte por diálisis, los casos de muerte por falta de insulina, los casos de los niños en los hospitales también muriendo. Es una situación extrema, trágica, que tenemos que definitivamente atender en el continente. Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia. Tenemos que definitivamente acelerar los procesos de abrir el canal humanitario en Venezuela. Eso es absolutamente imperativo para el pueblo. Lo demás se irá viendo en función de los procesos de acumulación que necesita la diplomacia. Nosotros hoy referíamos a una situación que creo que el régimen venezolano no tiene claro. Ellos no se pueden retirar de la organización en estas condiciones. Ellos presentaron una nota de la misión ante la organización diciendo que denunciaban la Carta de la OEA. Inmediatamente luego recibimos al presidente en ese momento de la Asamblea Nacional con otra nota diciendo que esa solicitud era inconstitucional. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que definitivamente esa solicitud es inconstitucional, y por lo tanto
Venezuela no, el régimen venezolano y el señor que estuvo hoy ahí no representa otra cosa que, de acuerdo a esta resolución que fue aprobada hoy, a un presidente que fue electo ilegítimamente y a una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa ilegítimamente. O sea, la ilegitimidad de la persona que estaba hoy sentada en el lugar de Venezuela es absoluta y no tiene ningún derecho a decidir si Venezuela se queda o se va de la Organización de Estados Americanos. Eso se va a decidir en función de las condiciones de defensa de la democracia que estamos aplicando como esta resolución. Y personal, mire, esto nunca es personal, esto no tiene nada de personal, soy un profesional haciendo mi trabajo y si tengo que hacerlo, si tuviera que hoy que explicarles el fracaso de la Asamblea General una vez más, iba a empezar mañana de nuevo mi trabajo tratando de reconquistar la democracia en Venezuela. Esa es mi función. Este es el mejor cargo que existe en el mundo. No hay nada mejor que esto. Es lo que me permite defender democracia y derechos humanos. Son las dos cosas para las que estoy programado en mi actividad política y en mi vida. Así que encantado de hacer este trabajo, pero con el compromiso con los instrumentos del sistema interamericano. Gracias. Carla Angola, de EBTV Miami. Quiero plantearles dos cosas muy breves. La primera, después de este informe de los expertos que ustedes mismos designaron para llegar a esta conclusión en la que aparentemente aparecen allí establecidos claramente 7 de crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura y sus cómplices. ¿Qué paso sigue ahora? Porque decían que un presidente en ejercicio podría impulsar definitivamente la investigación en la Corte, pero otros cancilleres nos han hablado de una especie de pool de países, de presidentes en ejercicio, varios de ellos impulsando esa investigación. Eso por un lado y por la otra. Usted hablaba muy bien de la crisis humanitaria, la conoce perfectamente, pero en este momento nos están viendo en directo miles de venezolanos de a pie que no entienden justamente, como usted bien decía, los tiempos de la diplomacia. ¿Qué mensaje le pueden dar a esos venezolanos, quienes pasan hambre y pasan enfermedad, sobre la efectividad que tuvo esta reunión? Porque es distinta a otras en las que también han votado a favor de la democracia de 19 países. Gracias. Sí. El informe está ahí. Es público. También lo acercaremos a los países miembros de la organización y a los países observadores. Cada país o los países tomarán la decisión soberana que corresponde. Si quieren ir cada uno por separado, si quieren ir todos juntos, para mí es indiferente. Lo importante tiene que ser el compromiso ético que debemos tener siempre con la defensa de los derechos humanos y con la erradicación de los crímenes de lesa humanidad de este continente. Ese tiene que ser un compromiso de todos y debemos trabajar permanentemente en ese sentido. Esperamos que los esfuerzos que hagamos en las próximas semanas den los resultados y que verdaderamente un número importante de países de todas las regiones del mundo apoyen el inicio de esta investigación. En cuanto a la efectividad de la resolución, es enorme para los venezolanos a pie. Los venezolanos a pie se han visto contemplados porque estamos exigiendo la apertura de un canal humanitario, algo absolutamente fundamental para su vida diaria, para resolver la falta de alimentos, para resolver la falta de medicinas. Eso es esencial. Pero tiene una efectividad todavía mayor. O sea, Venezuela va a recuperar pujanza, va a recuperar crecimiento económico, va a detener su caída libre en la que va ahora el día que restablezca la democracia. Y hemos dado un paso fundamental hoy para restablecer la democracia y los derechos de la gente. Tendremos que seguir trabajando. Esta resolución, como dije, no es el fin de nada, es el comienzo de mucho trabajo. Muchas gracias. Uno más por favor. Gracias. Rafael Matus, del diario La Nación, para el secretario general Luis Almagro. Usted dice que la OEA no tiene, usted dice que la OEA quiere avanzar en el proceso de suspensión de Venezuela con la aplicación de la Carta Democrática, pero que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, no tiene derecho a sacar
a Venezuela, al organismo, ¿en qué queda esto? ¿Usted quiere que lo vea, que Venezuela se vaya de la OEA? ¿Quieren suspender? No, lo que digo es que el régimen, eso es muy claro, o sea, lo que hemos señalado es que el régimen no tiene la posibilidad de decidir si quiere quedarse o quiere irse. Eso se va a decidir en función de los procedimientos del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Eso es lo que hemos señalado. Y definitivamente tenemos que pensar en esa dinámica y creo que tenemos que pensar con hipótesis de máxima, porque definitivamente no debe estar en el marco de esta organización convivir con una dictadura. Eso es muy claro. Pero ellos no tienen el derecho de decir cuándo se van o cuándo se quedan, definitivamente. ¿No le preocupa la división que hubo? Porque hubo 11 abstenciones y 4 países que votaron en contra. Claramente la región está dividida respecto a esta posición. ¿Cómo piensan zanjar esa división? Mira, yo no lo veo que esté dividida. En fin, el hecho de abstenerse algunos países que tenían otra posición es un paso positivo. Es un paso positivo en el sentido de que de una posición no han pasado a una posición de abstención. Y eso para los que estamos en pro de un proceso democrático en Venezuela es importante. Y hoy el canciller de Dominicana hizo una posición muy clara de lo que pasó en República Dominicana y señalando las responsabilidades del gobierno y de la oposición de no haber llegado al acuerdo que querían. O sea que yo considero que el continente o la organización, los Estados miembros no están divididos, son opiniones que se tienen, opiniones que efectivamente para algunos tienen un convencimiento claro de lo que es una situación ideológica que para nosotros es totalmente distinta. Para los venezolanos lo más duro es la crisis humanitaria. Usted señalaba que el gobierno de Nicolás Maduro no puede decidir si se retira o no de la Organización de Estados Americanos y que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia serían como las instancias legítimas. En el caso de lo que es la crisis humanitaria, entonces el gobierno de Nicolás Maduro tampoco puede decidir que no llegue esa ayuda humanitaria. O sea, son tan ilegítimos que ustedes podrían actuar para que llegue la ayuda humanitaria al país. El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la fuerza para evitar la apertura de un canal humanitario. Definitivamente ese es un problema que le genera el régimen a la gente. Definitivamente tenemos que agotar las medidas y las acciones diplomáticas como para lograr la apertura de ese canal humanitario. Gracias. Además yo creo que entiendo claramente que aceptar una ayuda humanitaria tiene su implicancia con respecto a la política de un gobierno. Gracias.